Muy bien, pues vamos a comenzar. Te pongo la pantalla ya Perfecto. de la presentación para que solo aparezca ella y cuando quieras. Nosotros nos silenciamos, pero seguimos aquí. Ok, perfecto. Vale, pues bueno, vamos a hablar de intenciones de búsqueda, como hemos hablado. Bueno, yo soy Antonio López, Country Manager para España y Latinoamérica de Senras. Y mi Twitter, para aquel que lo quiera tener, aquel que quiera seguirme o incluso preguntarme cualquier cosa, pues es @el blog del SEO. Y no, bueno, no lo he puesto, pero el de Senras es @senras_es, por si queréis preguntarnos cualquier cosa, ¿ok? Bueno, y podéis encontrarme también, aparte en el Twitter, en el blog del SEO.com, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar hablando sobre todo, ya hemos hecho un preludio, ¿no? De el por qué esa importancia de las intenciones de búsqueda. No vamos a explicar qué son las intenciones de búsqueda, porque evidentemente todo el mundo lo sabe, pero sí que vamos a centrarnos en los tipos de intenciones de búsqueda y cómo optimizar para esas intenciones de búsqueda, ¿ok? Bueno, esto es una búsqueda de una palabra clave con una fecha de 2018 donde la SERP no había prácticamente nada, solamente los links azules, ¿no? Es decir, evidentemente sí que es cierto que, bueno, según el tipo de palabra clave, pues te encontrabas AdWords, te encontrabas alguna cosita más, pero era muy plana todo, ¿no? Esta es la realidad de hoy, ¿no? Esa misma keyword en 2021 desencadena mogollón de box y mogollón de contenidos destacados y demás. En este caso, bicicletas eléctricas, tenemos imágenes, tenemos vídeos, tenemos People Also Ask, tenemos geolocalización, tenemos noticias destacadas, o sea que tenemos mogollón de cosas aparte de la búsqueda y luego el shopping, que no me aparece porque supongo que lo tendría yo capado o lo que sea, pero seguro que para esta keyword también aparece shopping, ¿no? Con lo cual estamos en una realidad totalmente distinta y una realidad en la que, además lo hablábamos off the record, importa mucho la inteligencia de posicionamiento más que la cantidad de posicionamiento, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero posicionar? Porque realizar esfuerzos sobre palabras clave que no tienen sentido o por palabras clave que para que el usuario haga clic en esa palabra clave tiene que hacer 3 veces scroll hacia abajo, pues quizá a lo mejor centrar esfuerzos en ese tipo de palabra clave es un poco, bueno, pues complicado, ¿no? Cuando podemos centrar los esfuerzos sobre otras palabras clave más rentables y más interesantes, ¿no? Bueno, antiguamente las intenciones de búsqueda estaban clasificadas en tres conceptos, ¿no? En 3 partes. Una era las palabras clave con intención de búsqueda navegacional, otras las informativas y las transaccionales. Las transaccionales, evidentemente, era aquello que tenga que ver con el comprar, alquilar, hacer, lo que sea, ¿no? Informativas, pues todo cuando el usuario quería obtener información sobre algo relacionado con algo que le preocupase o lo que sea, ¿vale? Y luego las navegacionales, pues tenía que ver sobre todo con más la marca del proyecto que quería buscar en concreto, ¿no? Desde hace un tiempo, Google cambió incluso esa clasificación en los guidelines de los Quality Raters y puso sobre la mesa 6 tipos de intenciones de búsqueda, que no necesariamente es la clasificación como yo la he puesto aquí, es decir, porque yo lo he puesto debajo de navegacionales, he puesto website, visit person, etcétera, etcétera. No necesariamente Google las clasifica así, pero es una clasificación que yo he hecho, bueno, pues a mi criterio, que creo que puede responder perfectamente lo de abajo a lo de arriba, ¿no? Es decir, por ejemplo, website y visit person, pues podríamos clasificarlo como anteriormente se tenían en cuenta las palabras clave con intención de búsqueda navegacional. Las now o now simple, son como las informativas, ¿no? Anteriores. Y las do y device action, pues son como las transaccionales anteriores, ¿no? Si vamos un poco... Bueno, hay que tener en cuenta sobre todo que esto que no me lo invento yo, sino que lo puedes encontrar en los guidelines para Quality Raters, que además lo buscas en Google y lo tenéis. Si no, pues aquí os he dejado un enlace de Bitly, donde pone Guidelines Google directamente y ya está, ¿vale? Para poder acceder. Y aquí podéis obtener toda la información, aparte de que yo entiendo que es una información que tenéis que leerla si os dedicáis al SEO o si os preocupa el SEO de vuestra página web, pero viene información sobre el conocimiento de las intenciones de búsqueda y esto es importante. Como veis, aquí no hace esa clasificación,
pero sí que, bueno, pues la deja entrever, entre comillas, ¿no? A ver, los website queries, es decir, las búsquedas con intención de website, las guidelines nos dice que se utilizan cuando el usuario busca un sitio web o una página web específica, ¿no? Habitualmente son búsquedas de marca donde tienes muy claro lo que quieres buscar y es un sitio web en concreto. Por ejemplo, buscamos la palabra Zara, ¿no? O leggings de Zara o cualquier cosa que tenga que ver con una marca en concreto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, en este caso, yo he puesto como ejemplo el blog de Semrush, ¿no? Buscas el blog de Semrush y es con una intención de búsqueda de website porque yo quiero entrar al blog de Semrush y no lo conozco, no lo sé, o sea, no sé si es semrush.com/blog o si es es.semrush.com/blog y yo quiero que Google me lo diga, ¿no? Y como que quiero que me lo diga, pues le pongo blog Semrush y Google entiende que es una intención de búsqueda de website y directamente me ofrece lo más importante, que es lo que yo quiero ver, que en este caso es el blog de Semrush, ¿ok? En el caso de Visiting Person Queries, es decir, las intenciones de búsqueda Visiting Person, es cuando se busca una empresa o una organización o incluso en ocasiones se busca una categoría de negocio, como por ejemplo cuando buscamos mudanzas en Madrid o mudanzas en Barcelona, mudanzas en Canarias, lo que sea, ¿no? Son búsquedas que habitualmente devuelven las SERP geolocalizadas con mapas de búsqueda. Y esto es importante también saberlo, porque dependiendo de qué tipo de resultados obtenemos en la SERP, tenemos que optimizar de una forma u otra. Luego lo veremos, ¿no? Esto es un poco la idea. Cuando yo pongo en Google, sí que es cierto que cuando hablamos quiero dejarlo claro, cuando hablamos de los guidelines para los quality rater, habla en todo momento de mobile, ¿vale? Yo lo he puesto en escritorio para que se vea mejor, más bonito y tal, pero en teoría podría valer para las dos cosas, pero nos centramos únicamente en mobile también, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pones necesito una gasolinera, pues evidentemente estás viendo gasolineras que hay a todo alrededor tuyo y, bueno, en algunos casos, en algunos SERP he visto incluso los precios de la gasolinera según la keyword que utilices, ¿no? Pero es una keyword que está catalogada con la intención de visiting person por parte de Google porque lo que estás buscando es negocios alrededor tuyo que se identifiquen con la búsqueda que tú has hecho, ¿ok? Otro, por ejemplo, sería cajeros CaixaBank, que esta incluso ya lo veremos porque es ambivalente, como digo yo, es una keyword ambivalente, de forma que la intención de búsqueda no solo Google entiende que es también visiting person, sino también website, ¿no? Es de las dos, porque te ofrece también lo que es la página web de CaixaBank en la primera posición, además. Luego están las keywords que son las now, ¿no? Now queries. La intención de esta keyword es encontrar información sobre un tema en concreto, ¿no? Alguien que quiere saber más. Son las típicas informacionales o las informativas de toda la vida, ¿no? Que yo quiero saber sobre algo en concreto, dónde nació, o sea, quién es Leonardo da Vinci o lo que sea, y te va a aparecer pues un montón de información, un montón de posts sobre esta información que tú estás buscando en concreto. Casi todas las keywords, en este caso las keywords Now Queries, desencadenan Feature Snippet o Knowledge Panel, ¿de acuerdo? Es decir, por si no lo sabéis lo que es, el Feature Snippet es el contenido destacado que aparece en la primera posición, digamos, o el contenido mal llamado anteriormente como contenido cero, y el Knowledge Panel es el panel de conocimiento, panel de información que aparece habitualmente a la derecha y que casi siempre es de Wikipedia o similar, ¿no? O incluso de la propia página web dueña del negocio que aparece con el quiénes somos o lo que sea. Un ejemplo de no query, por ejemplo, puede ser Leonardo da Vinci, simplemente, ¿no? Y te aparece, pues, Wikipedia, te aparece tanto en inglés como en español, te aparece el People Also Ask, que también desencadena, y el panel de conocimiento que aparece en la parte de la derecha, ¿no? Panel de información. Esto estaría catalogado como una keyword informativa, Leonardo da Vinci, tal cual. El No Simple es un poco más allá, pero sobre todo cuando se busca una respuesta específica, ¿no? Como un hecho en concreto, una fecha de nacimiento, un número, lo que sea. Además, todas o casi todas, porque no se puede decir todas, porque seguro que hay alguna que falla,
casi todas las Now Simple Queries desencadenan feature snippet, ya sea del propio Google, que son la mayoría, o de terceros. Como, por ejemplo, hablamos de cuándo nació Leonardo da Vinci. Y Google te va a dar esa información directamente con la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci, en este caso 15 de abril de 1452. ¿Ok? O también, por ejemplo, de en qué año pintó Leonardo da Vinci la Mona Lisa. Y directamente Google te va a dar la información y además te va a poner un panel de conocimiento en la parte de la derecha. ¿Ok? Esto es un poco el cómo cataloga Google estas informaciones, ¿no? Además, es que voy a poner esto en silencio, que me está pitando todo el tiempo y seguro que se mete ruido. Otra información, por ejemplo, es otra keyword. Una cosa, Antonio, te iba a pedir una pequeña cosita. ¿Puedes quitar el faldón de descarga que tienes en el explorador? Que así se ve mejor la presentación. Vale, aquí. Aquí, ya lo tenemos. Ese. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, otra keyword que puede estar catalogada como Now Simple puede ser, esta en concreto, otro ejemplo de cuándo se fundó Semrush. En este caso, pues ya devuelve directamente el 3 de agosto de 2008. Con todo lo que, con panel de conocimiento en la parte de la derecha, con todo lo que, bueno, los típicos link azules de la página en español, la página en inglés, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso es todo en español, con varias respuestas, pero ya te da la información. El usuario solo busca saber cuándo se fundó Semrush, con lo cual son un tipo de keyword que normalmente no genera clic, que simplemente genera obtener información rápida de cuándo nació. Por ejemplo, otra del tipo resultados de fútbol, ¿no? ¿Cómo quedó el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿no? O cómo quedó el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Real Madrid, cualquiera. Pues te va a devolver un resultado de fútbol. En este caso es un resultado de Google, tú lo ves y punto. Y normalmente no haces clic. Y si haces clic en ver más, te vas al propio sitio de Google. Con lo cual normalmente no es nada de marca como antiguamente o resultados de fútbol y todo esto como hace 6 o 7 años que lo teníamos por todos lados, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de keyword de intención de búsqueda, perdón, son los do query, ¿no? Es decir, transaccionales puras y duras. La intención es lograr un objetivo, realizar una actividad en un smartphone normalmente. La mayoría de estas actividades puede ser pues descargar, comprar, obtener, como por ejemplo comprar bicicleta, que a simple vista pues directamente te mete los Google Shopping en la primera, lo que es en la visión del smartphone, en la primera, sin hacer scroll hacia abajo, ¿no? Con el dedito, ¿no? Sin embargo, el Device Action, la intención del usuario es hacer algo con el teléfono móvil, es decir, pero sin tocarlo. Generalmente tiene una intención clara de búsqueda a la hora de decirle al teléfono lo que tiene que hacer. Y empieza normalmente con un verbo, aunque también puede empezar con el nombre del asistente. Por ejemplo, Siri, quiero saber cuándo, no sé, lo que sea, ¿no? Pues es una intención de búsqueda, sobre todo, para que el teléfono haga algo por ti, sin interactuar tú físicamente con el teléfono. Por ejemplo, he grabado una donde yo le estoy diciendo a Siri, oye, Siri, quiero ir a Madrid o algo de esto, ¿no? Y me saca directamente el trayecto hacia Madrid, el tiempo que tarda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este tipo de keyword que yo le hablo a la máquina, ya sea Siri, Alexa, OK Google, lo que sea, pues evidentemente son catalogadas como Device Action. Aquí, pues poco se puede, luego veremos, alguna cosita se puede hacer, pero bueno, ya ahora lo veremos, no adelanto nada. Una vez que tenemos los tipos de intenciones de búsqueda, que como hemos dicho, podéis leerla en la guideline de Quality Writers, pues tenemos que tener en cuenta la interpretación que hace Google de esa consulta, ¿no? Porque sabemos que hay palabras clave que significan dos cosas distintas, ¿no? Y según cómo tú estés buscando, pues Google lo va a interpretar de una forma o lo va a interpretar de otra. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que pone Google también en el guideline, ¿no? Apple, ¿no? Directamente puede ser la compañía, Apple, o puede ser una fruta, o puede ser un nombre de persona,
no sé quién le pone a su hijo Apple, pero los hay. O una ciudad, ¿no? En este caso, pues evidentemente los dos últimos tienen muy pocos usuarios que busquen en Google esto. Mira, se me ha activado Alexa, digo Siri. O, por ejemplo, lo más nombrado, los que más usuarios tiene en búsqueda es la compañía, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues dependiendo de la navegación del usuario y del tipo de ciertos factores, pues evidentemente Google va a catalogar la intención de una forma o de otra y va digamos, poner una arquitectura diferente en la SERP dependiendo de la intención de búsqueda que hagamos de esta forma, ¿no? Google interpreta el contexto de la búsqueda del usuario en relación a diversos factores, sobre todo las búsquedas anteriores que hemos hecho, el historial de navegación y los intereses. Hay otras muchas, y más si estamos con un teléfono, porque Google puede tener acceso a casi toda la información del teléfono, por no decir toda, ¿no? Le demos o no le demos acceso. En teoría le tenemos que dar acceso a esto, pero vamos, en principio, cualquier aplicación incluso, pues puede tener acceso a ciertos datos de nuestro teléfono móvil. En teoría, de forma oficial, evidentemente, pues solo lo van a poder basar estas intenciones de búsqueda en la relación que hay del usuario con Google. En este caso, son las búsquedas anteriores, el historial de navegación o los intereses, ¿no? Que están bastante claros desde el punto de vista de Google. Google ofrece al usuario, como hemos dicho, una SERP que se construyen en base a la interpretación que se ha hecho de esa consulta, de esa intención de la consulta. Para que entendáis un poco cómo funciona, primero el usuario, digamos, ejecuta una búsqueda en Google, en el buscador. Google le toca interpretar esa búsqueda y le va a poner y lo va a plasmar en la SERP. Digamos, va a crear esa arquitectura de la home de Google en base a la interpretación que haga de la búsqueda que ha hecho el usuario. Y el usuario es el que va a elegir el contenido adecuado que más le interesa bajo la primera búsqueda que ha hecho, ¿no? Esto es un poco la arquitectura de cómo funciona la búsqueda. Es un poco más complicada y no quiero poner aquí patentes de Google ni nada de esto, pero para que lo entendáis un poco es, a grandes rasgos, lo que hace. Tampoco quiero poner nada de indexación, listado, no sé cuánto, porque no tiene ningún sentido ahora mismo, ¿no? Es a grandes rasgos el cómo funciona, ¿no? ¿Es fiable esto de Google? Bueno, pues lo hablamos también off the record, ¿no? En las propias guidelines ya le dice a los propios quality raters que si hay alguna palabra que no saben lo que significa, que no la busquen en Google, porque puede que la SERP sobre todo los primeros resultados no sean fiables de cara a esos resultados, ¿no? A responder lo que significa esa palabra clave en concreto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo tenemos que coger con pinzas. Cada vez sí que es cierto que Google, la inteligencia artificial que usa, es mucho más efectiva. Cada vez lo entrenamos mejor, también es cierto. Tanto los SEO como los webmasters que nos hinchamos a taguear y poner un montón de etiquetas y un montón de tipo esquema.org, etcétera, etcétera, ¿no? De microformatos y demás. Y le hacemos la vida cada vez más fácil a Google desde ese punto, pero sí que es cierto que no es infalible y veremos el por qué no es infalible. Incluso Google fuerza muchas veces el que una palabra clave que significa dos cosas al mismo tiempo y te muestra la información de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como es el concepto de ambivalencia. El concepto de ambivalencia se produce cuando una palabra clave tiene dos intenciones de búsqueda distintas, ¿no? Y Google muestra las dos, además. Como, por ejemplo, además se produce mucho en las keywords con intenciones de búsqueda website y visiting person, o now y visiting person, o now y website y visiting person, es decir, las tres al mismo tiempo. Vais a ver algún ejemplo. Caixa, cuando tú pones Caixa, te muestra tanto los cajeros de Caixa o los sitios que haya de Caixa alrededor tuyo, pero además te muestra la URL de Caixa, con lo cual, en este caso, la parte de arriba es website y la parte de abajo es una intención de búsqueda que responde a una intención de búsqueda visiting person. Google no es capaz de desambiguar esa intención de búsqueda y lo que hace es que cataloga esa keyword como ambivalente y te muestra los dos al mismo tiempo.
¿ok? O la otra, que es, en este caso, no se ve aquí. A ver. Espérate. Museos perdón, es que le he puesto tan pequeña que no se ve. Aquí pone Museos de Murcia, ¿vale? Perdón. En este caso, te muestra no solo el panel de conocimiento, o sea, de información de los museos de Murcia, que está en la parte de abajo, como también toda la parte de Visiting Person, donde tú puedes encontrar los museos en Murcia, ¿de acuerdo? Otra, por ejemplo, sería de 3 al mismo tiempo, la propia palabra que hemos dicho, Caixa, ¿no? Que te muestra lo que hemos dicho de website en la parte de arriba, te muestra la intención de búsqueda Visiting Person y en la parte de la derecha incluso la Now, informativa, porque te muestra el panel de conocimiento de Caixa por si quieres ver incluso la cotización de acciones en bolsa y un montón de datos que se obtienen tanto de Wikipedia como de otras cosas que Google pues, tiene partner para esto y más. ¿Cómo optimizamos para cada intención de búsqueda? Pues vamos poco a poco. Bueno, ahí lo primero es establecer establecer toda la parte de los objetivos que queremos obtener en nuestra página web, evidentemente, ¿no? Y para eso, pues os recomiendo que veáis un vídeo que hice hace tiempo de Keyword Foda, donde hago un análisis de un Keyword Research o cómo establecer un Keyword Research en formato DAFO y en base un poco también a la competencia y a las brechas de palabras clave de la competencia y demás. O sea, que echarle un vistazo porque es interesante. Aquí no vamos a hablar, obviamente, ni de objetivos ni de palabras clave porque yo lo doy por supuesto de que todo eso está hecho, ¿no? Una vez que tenemos todo eso hecho, tenemos que saber que hay una serie de palabras clave que desencadenan una serie de funcionalidades, ¿no? Si entramos a Semrush, a la herramienta Semrush, podemos ver estas funcionalidades y luego incluso segmentar estas funcionalidades. Ver realmente cuáles son aquellas palabras clave más interesantes que desencadenan una serie de funcionalidades que a nosotros nos interesa. Cuando hablo de funcionalidades pueden ser pues el feature snippet, panel de conocimiento, geolocalización, carrusel, pack de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y verlo. O directamente ver la palabra clave en concreto y ver exactamente cuáles son las funcionalidades que realmente nos está colocando esa palabra clave en concreto, eso de forma individual, ¿no? Sí que es cierto que, y esto lo dejo claro, que la intención de búsqueda la establezco yo, no la establece Google, y eso es importante. O sea, yo quiero establecer una intención de búsqueda en mi sitio web. Si yo tengo una tienda online, evidentemente, por mucho que Google me la catalogue como intención de búsqueda informativa, yo quiero establecer una búsqueda transaccional, una búsqueda do, ¿no? De hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues evidentemente optimizar mi página web para que Google deje de catalogármelo como informativo para algunas keywords, por ejemplo, ¿no? Entonces, la intención de búsqueda la tenemos que establecer nosotros dentro de los objetivos de nuestro sitio web. Y, por ejemplo, evitar palabras clave que no nos reportan nada. Por ejemplo, hay un tipo de palabras clave que devuelven un box en la parte de arriba y que normalmente no se pasa de ahí. Por ejemplo, cuando quieres realizar un test de velocidad, pues directamente pones test de velocidad y te aparece este box en la parte de arriba, le vas a dar a realizar prueba de velocidad, te va a dar la prueba que tienes y punto, y ya está, y adiós, muy buena, ¿no? Con lo cual, no se va a ir a la segunda posición, ni a la tercera, ni a la cuarta. Es muy difícil que el usuario haga clic aquí. Y hacer esfuerzos para posicionar con una keyword, además tan competida, en este caso test de velocidad, cuando ya Google tiene casi el 90% de los clics de esta keyword, pues es bastante delicado y complicado y hacer esfuerzos en sitios que realmente no merece la pena. ¿Cómo detectamos este tipo de keyword? Pues es muy sencillo. En la herramienta de, por ejemplo, Keyword Manager de Semrush, entramos en la herramienta y filtramos. Hay una SERP que es con forma de interrogación, que es respuesta instantánea. Pinchamos ahí y vamos a tener todas las URLs que cumplen con ese criterio, ¿de acuerdo? Y todas esas, pues evidentemente las quitamos de nuestro Keyword Research o las estudiamos para ver si realmente merece la pena o no merece la pena. Y yo, evidentemente, lo que hago es quitarlas, ¿no? Algunas de ellas porque prefiero hacer esfuerzos en otro tipo de páginas o de keyword que realmente nos van a reportar más, ¿no? Aunque no se cumplen todos los casos, hay que tener en cuenta, y esto hay que ser muy claro, porque no se cumple en todos los casos, que es más probable que las SERP devuelvan un fragmento destacado, las intenciones de búsqueda
que devuelven fragmento destacado son consultas de Now Simple, ¿ok? Y que la SERP con un alto coste de clic, datos que también devuelven esas herramientas, como por ejemplo SEMrush, sugiere una consulta transaccional, sobre todo en la parte inferior del embudo, ¿ok? Y la SERP que no tiene ningún anuncio, la intención de búsqueda normalmente es informativa y está normalmente en la parte de descubrimiento, en la parte del embudo inicial, ¿no? O la SERP con resultados de mapas, pues sugiere intención de visiting person, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que website, por ejemplo, específicamente, a la hora de optimizar para las intenciones de búsqueda y en el caso de website poco se puede hacer para optimizar más de lo que podríamos optimizar desde el punto de vista de SEO cuando trabajamos una página web normal. Cuanta más autoridad tenga, pues mucho mejor, pero es que alguien busca tu página web y si no aparece tu página web, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Es complicado. O sea, si tú buscas Pepito Pérez y Pepito Pérez no aparece en ningún lado, pues dices, ostras, pues ya tengo un problema gordo, ¿no? Se debe prestar mucha atención al marcado de datos también, según la temática del negocio, para el tema de, pues según la temática también del tipo de negocio, ¿no? En el caso aquí de las websites, sí que podemos hacer algo y que es importante y nos podemos dar cuenta cuando analizamos esto con una herramienta como, por ejemplo, en el caso de SEMrush. Cuando analizamos la página de IKEA, vemos que un 5% de la gente que visita la página de IKEA después se va a Google a Google otra vez, ¿no? Esto creo no, me está diciendo que hay un porcentaje interesante de power sticking, es decir, que hay gente que busca algo en Google, entra a esa página a IKEA y luego se va otra vez, pincha hacia atrás, repite la búsqueda y pincha en el segundo resultado, el tercero, bueno, ahí ya no lo sabemos, ¿no? Solamente sabemos que se va a Google otra vez, ¿no? Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Robarle tráfico a las marcas. Si nosotros intentamos posicionar por la palabra clave IKEA, que esto hace unos años no era impensable, pero desde junio de 2018, creo recordar, o 19, corrígeme, Coque, desde el diversidad, desde el Core Update, diversidad de dominios, donde Google dijo que en la mayoría de los casos no iba a posicionar más de 2 URLs por cada dominio para una misma keyword, pues evidentemente posicionar por una palabra clave como IKEA era mucho más efectivo. Anteriormente a esa fecha, tú ponías IKEA y la primera página era de IKEA, la segunda creo que también, y pues ahora, hasta hace poco tenía los 2 primeros resultados y a partir de ahí un montón de páginas intentando posicionar por la palabra IKEA. Pero esto funciona también para Zara, pues funciona para pues Conforama, funciona para un montón de sitios que tienen mucha marca, que la mayoría de keyword entrantes es por marca, la mayoría, perdón, de visitas entrantes tiene un tráfico de marca muy alto y que podemos robarle tráfico a esa gente que no queda contento con ese resultado de búsqueda, ¿ok? Cuando hablamos de visiting person, obviamente estamos hablando de todas aquellas intenciones de búsqueda que están, que quieren algo alrededor suyo, ¿no? Es decir, buscan un negocio o algo, o una categoría de negocio que hay alrededor suyo. En este caso, hay algo que podemos hacer, evidentemente, y es optimización de Google My Business. Así, a grandes rasgos y en resumen, tenemos que tener en cuenta que el uso correcto del tipo de negocio, tenemos que poner el tipo de negocio que sea realmente el que nosotros estamos trabajando. Aquí hay un truco y es que yo lo he probado en varios sitios, que yo os lo puedo contar. Por ejemplo, me pasó para el caso de una ortopedia que no conseguía, había unos negocios que muy antiguos, ortopedias muy feas, muy antiguas, que salían en la primera, segunda, tercera posición en los mapas de Google My Business, y esta que era una ortopedia nueva, que estaba genial, con un montón de reviews en Google Maps y todo esto, y no conseguía salir, ¿no? Le cambiamos el tipo de negocio, en lugar de ponerlo como de salud, le pusimos tienda, lo que es como tienda, y a partir de ahí tardó como 3 semanas en colocarse en la tercera posición y luego la segunda. Con lo cual esto, bueno, pues si no conseguís salir, os aconsejo que juguéis un poco dentro de la misma temática, juguéis un poco con el uso correcto de la tipología del negocio para
para conseguir salir, ¿no? Dirección exacta del negocio, igual que la de Google My Business, igual que la que ponéis en la página web, importantísimo, imágenes reales y actuales, información real de los tiempos de apertura del negocio y cierre del negocio. Lo de crear una visita virtual ayuda también, no es la panacea, pero bueno, ayuda también a tener, a estar mejor posicionado. Y ojo, cuidado con las reseñas, ¿eh? Tampoco se puede, si tú apenas tienes visitas a esa ficha de Google Maps. Si algo bueno para Google Maps, tiene la ficha de Google Maps, es que realmente no es algo que tú posiciones que está en tu dominio, sino que está en el hosting de ellos. Con lo cual, Google tiene todos los datos de acceso a esa ficha. Lo que no puedes hacer es que si tienes 100 accesos en un mes, de los 100 accesos se hayan creado 90 reviews nuevas, con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ojo con las reseñas, no falsear datos y os recomiendo un artículo, una guía que hay bastante chula de Internet República, de guía de optimización de SEO local, Google My Business, que yo creo que le puedes echar un vistazo porque explica todo muy claro. Insisto, esto es un resumen muy vago, pero aquí tenéis información a porrillo para esta intención de búsqueda Visiting Person, ¿ok? Para tanto la creación como la optimización del perfil. Luego tenemos las do query, ¿no? La intención de búsqueda de hacer, en este caso, las transaccionales de toda la vida. Importante el marcaje de datos, no dejarte nada, no tener ningún tipo de problema. Esto lo podéis comprobar con Google Search Console si el marcado de datos está de forma correcta. Además, han puesto una herramienta específica para esto, para comprobar, igual que aparece lo del test mobile friendly, pues el marcado de datos y además aparece casi de la misma forma. Ya sea un producto, un servicio, un vuelo, un hotel, lo que sea, un trabajo, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Pues el marcaje de datos tenéis que ponerlo. El uso de Google Shopping es importante porque la mayoría de do queries desencadenan el box de Google Shopping. Con lo cual, bueno, pues si quieres vender y quieres quieres vender tus productos, pues evidentemente en una keyword muy competida es importante. Contenido transaccional en la ficha de producto y la ficha de descarga o la ficha del vuelo, la ficha de lo que sea, ¿no? No poner contenido informativo, por favor. Eso es un error que se suele cometer y se suele cometer en el siguiente punto, que es lo que yo aconsejo, contenido transaccional en las familias de productos o servicios. Esto ya lo dijo en su momento Aleida hace un tiempo en un post que hizo sobre un webinar que se hizo en Google, ¿no? Donde hablaban que la mayoría de gente, bueno, un webinar o un vídeo de John Mueller, no lo recuerdo bien, pero donde John Mueller comentaba que había mucha gente que ponía mucho contenido en las categorías de producto y ese contenido, cuando tú pones mucho contenido, pues cometes el error bueno, al final termina convirtiéndose en contenido informativo, ¿no? Porque, bueno, pues poner 2.000 palabras en una categoría de producto, familia de producto, pues al final 2.000 palabras transaccional no ha lugar, ¿no? Con lo cual, al final Google no te va a catalogar como contenido transaccional, sino contenido informativo y no te va a mostrar ese contenido cuando alguien esté buscando realmente esa familia de productos. ¿Qué aconsejo yo aquí? Pues evidentemente poner un contenido, aunque más pequeño, pero que sea transaccional, que responda a las intenciones de búsqueda transaccionales de esa familia de productos. Por ejemplo, pues no sé, cuando hablamos de televisores, LG, lo que sea, ¿no? Pues puede ser una familia de productos o televisores, Smart TV, 50 pulgadas, lo que sea, ¿vale? Pues poner un contenido transaccional, nunca informativo. Luego, las imágenes optimizadas y bien etiquetadas, todas con el ALT, todas perfectas, un ancho mínimo de 1.200 píxeles, por aquello de poder salir, aunque es difícil que un contenido transaccional salga en Discover, en Google Discover, pero bueno, puede ser, ¿no? No, otras cosas más raras me he encontrado yo por ahí. Luego, ejemplo de ficha de producto, ya no ejemplo, aparte de la imagen, todo bien planteado, un contenido comercial, un contenido con las características del producto, etcétera, etcétera, nos tenemos que preguntar varias cosas, aparte del nombre del producto. ¿Qué es ese producto? ¿Cómo funciona ese producto? ¿Y cómo uso ese producto? Eso es un poco esas tres preguntas que tenemos que trabajar en la ficha de producto y que trabajando esas tres preguntas podemos optimizar de forma adecuada
el contenido de nuestro producto o nuestro servicio. Cuando hablo de producto puede ser también servicio, puede ser lo que sea, para responder a una keyword transaccional o una keyword do query, ¿no? Device Action Query, en el caso, aquí, a ver, es cuando normalmente se está preguntando directamente al usuario. Aquí el marcaje de datos es fundamental, optimización SEO y aumento de autoridad. Poco más se puede hacer aquí para responder a estas intenciones de búsqueda, porque si no estás el primero, pues, insisto, poco se puede hacer. Now Query son los contenidos informativos muy elaborados, son los intenciones de búsqueda informativas, y para poder optimizar el contenido para responder a estas intenciones de búsqueda, pues tenemos que tener contenido informativo muy elaborado, normalmente son contenidos más largos que los transaccionales o mucho más largos que los transaccionales. Intentar conseguir la funcionalidad destacada es fundamental, porque aquí en este tipo de query sí que es cierto que el porcentaje de clic en el feature snippet o en el contenido destacado es mucho más alto que en el otro tipo, en el now sample, ¿no? Marcaje de datos correcto para cada tipo, por ejemplo, funciona muy bien para el tema de recetas, etcétera, etcétera. Aprovechar los huecos de la competencia, esto es fundamental, es decir, si hay la competencia tiene una keyword que está muy alejada en los resultados de búsqueda y te das cuenta que esa keyword desencadena un feature snippet, pues evidentemente voy a intentar posicionar por encima de la competencia y conseguir el feature snippet, ¿no? Y los contenidos suelen ser más largos y técnicos que, como hemos dicho al principio, ¿no? Que los transaccionales o las do query. Y los nice simple, la mayoría son datos de Google. O sea, es que al final va a responder a esa respuesta rápida, ¿no? que requiere el usuario. Primero, hay que hacerse la pregunta, ¿te interesa aparecer en este tipo de box? Lo primero. Y si aún así te interesa aparecer, pues evidentemente el marcaje de datos tiene que estar perfecto, y una optimización para búsquedas concretas. Más allá de eso. Pero yo insisto en la pregunta, ¿te interesa aparecer para este tipo de box? En la mayoría de casos no va a interesar, pero hay veces que sí. Pues si te interesa aparecer, pues toma las medidas adecuadas, ¿no? En el uso de datos vamos a hablar un poco del uso de datos para investigación y evaluación. Una vez que tenemos todo, pues evidentemente tenemos que seguir investigando y evaluando el tipo de contenido. Sobre todo tenemos que conocer realmente lo que es el embudo el canal que recorre el cliente desde que tiene la intención de buscar un servicio hasta que finalmente lo compra, o incluso más allá, y tener en cuenta que desde el primer nivel del embudo hasta el final, más allá incluso de la decisión, porque luego está el servicio postventa o incluso la recomendación, en todos los niveles del embudo se utiliza Google. Para consciencia, para consideración, para decisión, para todo, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pasos, los pasos son, yo los he clasificado en 6. En este caso, lo primero es asignar el contenido al recorrido del cliente. Esto es fundamental. Identificar las lagunas de contenido. Esto lo vamos a ver ahora en un slide que tengo preparado para esto. Hacer un seguimiento de las clasificaciones de todas las búsquedas, todas las palabras clave que nosotros tenemos identificadas. Agregar el contenido adecuado que tenemos para esas clasificaciones, para esas keywords que nosotros hemos detectado que no están bien o incluso que no hay contenido para esas keywords. Adaptar el contenido según los resultados. Conforme vayamos obteniendo resultados de esas keywords, vemos cómo se posiciona. Podemos ir adaptando el contenido también en base a la estacionalidad de la keyword y demás, como por ejemplo puede ser de una keyword el Black Friday o el Día de los Enamorados o todo esto que suele ser muy estacional, ¿no? Y luego satisfacer la intención activa del usuario, ¿ok? Que eso es importante. Cuando hablamos de identificar lagunas de conocimiento, hay una herramienta de Google que es la de brechas de palabras clave, donde podemos ver exactamente las keywords que comparten tanto. Imaginaros que somos IKEA, pues la información que compartimos con elmueble.com, con Leroy Merlin y con Conforama, ¿no? Aquí vemos tanto las que hay individuales como las que comparten. En este caso sería este margen, ¿no? El de compartición entre todos.
Obviamente lo que voy a buscar es, si yo soy ikea.com, es intentar ver las palabras clave que a mí me interesan de Leroy Merlin que yo no tengo, por ejemplo, o las de elmueble.com o las de Conforama, estas que aparecen aquí, que no las tengo yo y que a lo mejor pueden ser interesantes para mí, ¿ok? Cuando yo le filtro y le quito todas las palabras clave de marca, vemos cómo cambia un poquito, ¿no? Y cómo Conforama, pues ya no tiene nada que ver con elmueble.com, por ejemplo, no tiene ninguna keyword que esté compitiendo en ese sentido y sí que IKEA compite con todas las demás. Esto lo podemos ver más claro cuando nos introducimos ya dentro de la herramienta y vemos exactamente y pinchamos o segmentamos por las keywords faltantes donde nos está diciendo actualmente las keywords para las que está posicionada la competencia y donde yo no estoy, ¿no? Imaginaros que, insisto, somos ikea.com, que ni yo soy IKEA, ni es mi cliente, ni nada de esto, ¿vale? Con lo cual, pues, aquí, ¿cuál sería el trabajo? Evaluar cuáles de ellas son interesantes para ikea.com, en este caso, y ver cómo está la competencia para esas keywords y si merece la pena crear contenido para esas keywords. Y sobre todo, en este caso, que son contenidos muy transaccionales, porque IKEA es, aparte, es una tienda online, pues ver si realmente yo tengo producto para satisfacer las necesidades de búsqueda de esa keyword, ¿ok? Y luego hay... Una vez que tenemos esa necesidad de generar contenido y de optimizar ese contenido, podemos ver exactamente tenemos que tener en cuenta qué está haciendo la competencia para esas palabras clave. Yo aquí pongo un ejemplo de un post que yo tengo del periodista digital, donde vemos exactamente cómo se está utilizando esa keyword de periodista digital en el título, en el H1, en la metadescripción, incluso el TF y el IDF de cada de las keywords, de esas keywords que hay aquí, para saber cómo tengo que construir el contenido en relación a esas keywords, ¿de acuerdo? Y esto es realmente importante hacerlo. ¿Cuántas de ellas está o la media de los rivales que tiene y la que tengo yo, para hacer una comparativa entre lo que yo tengo y lo que tienen los rivales? Por ejemplo, en el caso este, periodista digital, yo lo tengo, es dentro de lo que es el título, el 20% forma parte del título y, sin embargo, la competencia está en el 19,64, o sea que está más o menos bien. Pero aquí, por ejemplo, Alfonso Rojo, periodista digital, que creo que es el dueño de Periodista Digital, yo no lo tengo en mi post, pero aquí sí que está en el título, en uno de los competidores, como no puede ser de otra forma, Periodista Digital, aparece el 25%, ¿no? Es un poco la idea, saber exactamente cómo lo están haciendo los rivales y cómo puedo o hasta dónde puedo optimizar yo. Y, bueno, luego, evidentemente, como hemos hablado también off the record, tenemos que ver la SER, tenemos que ver Google y tenemos que ver para cada keyword que aparece en Google, porque muchas veces nos liamos con las herramientas y una y la otra y la otra y la otra, pero se nos olvida que hay una herramienta que se llama Google, que cuando tú pones una búsqueda te va a aparecer toda la información ahí, que tenemos, insisto, tenemos que optimizar para ese tipo de keyword. Las herramientas nos hacen la vida más fácil, pero al final luego las decisiones las tenemos que tomar nosotros, ¿ok? Y nada, poco más, ya hasta aquí todo, creo que he ido bastante rápido, o sea que estaré a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queréis hacer. Sí, por velocidad no hay queja, ¿eh? No. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que has condensado un montonazo de conocimiento en nada, pues 40 minutos de presentación, que está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. El tema se suponía más sencillo. O sea, yo, mira que he leído el ebook de SEO y tal, pero es cierto que la clasificación y después las estrategias para cada tipo, o sea, la verdad es que podemos llegar hasta, o sea, no a complicarnos la vida, sino que podemos, si nos vamos al detalle de cada una de ellas, vamos, es que yo creo que podría haber un webinar por cada tipo de intención de búsqueda. Y sobre todo porque ni siquiera hemos hablado de la desambiguación semántica del propio contenido. Hemos hablado de la desambiguación de Google desde el punto de vista de la consulta, pero no de la respuesta que da Google a ese contenido. Porque luego está el usuario el que tiene que elegir el contenido que Google le plantea. Eso sí que es importante, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la condensación de toda la intención de la intención de búsqueda en algo muy, muy sencillo y que pueda servir para todo el mundo,
y que yo siempre digo que esto, un webinar así no es para aprender cosas, es para llevarse cosas, ¿no? Y que luego seguir profundizando sobre algunos conceptos que se dan. Todos los deseo. No conozco ni uno deseo en el que no te queden cosas, es decir, sí, cosas que puedes hacer inmediatamente, pero todas ellas requieren de un trabajo posterior, su preparación, su estrategia y puesta en marcha. O sea, no. Y en los de WordPress igual, ¿eh? O sea, haz clic aquí y ya está. Muy poquitos, muy poquitas cosas hay. Fantástico, Antonio. Muchas gracias. Bueno, lo que solemos hacer ahora es que nos hables un poco de, bueno, en este caso, trabajas con SEMrush. Bueno, incluso seguro que va a aparecer la pregunta de qué tipo de herramientas recomendáis y todo esto. Seguro, porque en todos los webinars de SEO siempre tenemos esa pregunta. Es lógica. Es una pregunta... Herramientas, el Yoast y algo más. Eso, exacto. Es igual que los de WordPress sobre, oye, ¿qué plugin? ¿Hay un plugin que haga no sé qué? Pues sí. O sea, son las preguntas típicas. Pero bueno, que si nos hablas un poco de, para los que no lo conozcan, ¿qué hace SEMrush específicamente? Porque es como muy amplia todo lo que hace. Pero bueno. Dime, a ver, para aquel que no sepa lo que es SEMrush, SEMrush es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online que de alguna forma garantiza que aquellas empresas que lo necesiten obtengan pues resultados medibles y sobre todo puedan elaborar campañas de marketing digital o puedan llevar una actualización de campañas a través de una propia herramienta. Estamos hablando de una herramienta que tenemos actualmente está formada por más de 45 tools, más de 45 herramientas dentro de la misma herramienta. Madre mía. Puede buscar cualquier palabra clave en más de 150 geolocalizaciones. Cuando hablo de geolocalizaciones estamos hablando de google.es, que es distinto a google.com, que es distinto a google.com.mx, que es distinto a google.com.ar, por ejemplo, ¿no? Pues cada una es una geolocalización distinta, una base de datos distinta de Google y podemos buscar hasta en 140 y no sé cuántos, ¿no? 142 me parece que es. Estamos hablando de casi 7 millones de usuarios, estamos hablando de más de 29 teras de enlaces, de 820 millones de dominios, no sé si son 20 billones con B de palabras clave, 20.000 millones de palabras clave, o sea que es para que veáis un poco la magnitud de los datos, ¿no? De las métricas. Oye, ¿podrías repetir lo que pesaban los enlaces? Los enlaces, estamos hablando de más de 29 teras de enlaces actualmente. Madre mía. No, vamos, ni me lo imagino en texto, ¿sabes? Nunca ha sido una herramienta nativa de enlaces, igual que puede ser Majestic, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que en los últimos años se ha puesto mucho las pilas y hay, bueno, herramientas muy dentro de SEMrush para hacer auditoría de enlaces y demás, ¿no? Y ahora mismo comparando incluso búsquedas te podría sorprender. No, a mí ya solo el número ya, o sea, imaginarme ya un mega en texto, ya, o sea, ya es una gran cantidad de información, 29 teras. De enlaces. Sí, Dios mío, alucinante. Bueno, fantástico. También tienes el blog del SEO. ¿Qué haces en el blog del SEO? ¿O qué hacía? Porque hace un mogollón de tiempo que casi no escribo. Bueno, empezó como algo, como la niña bonita, ¿no? De mi casa en particular, es decir, donde lo cuidaba mucho y donde, pues cuando quiero hablar de algo, pues lo comparto ahí directamente, ¿no? Cuando quiero hablar de intenciones de búsqueda, que lo haré, pues hablaré también ahí, ¿no? Y creo un post o una guía para hablar de algo en concreto del SEO. Es un blog donde bueno, pues habla un poco del casi todo lo que puedes encontrar es información que puedas utilizar luego en tu proyecto web. Yo siempre digo que hay que cogerlo todo con pinzas porque no hay dos proyectos iguales y cada proyecto es de su padre y de su madre, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, hay algunas nociones. Pido disculpas porque hace mucho que no publico. Disculpado queda. No me da mucho tiempo, pero sí que es cierto que tengo que retomar para crear contenido. Fantástico. Muchas gracias, Antonio. Coque, Internet República, ¿qué hacéis ahí? Bueno, nosotros somos una agencia SEO. ¿Qué no hace? SEO, social ads,
Social Ads y tal, bueno, hacemos un poquito de todo, ¿no? Somos una agencia muy enfocada en grandes clientes, quizás habría que decirlo porque es un tipo de cliente que tenga, bueno, más corporate o grandes e-commerce y tal, porque nos llegan muchos clientes que no podemos dar servicio. Pero bueno, nos enfocamos básicamente en todo lo que es la parte de captación y adquisición, tanto en orgánico, pago y social, ¿no? Mayoritariamente contenidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, venimos a hablar de Antonio hoy, que es el importante. Sí, pero bueno, para que la gente sepa un poquito más lo que hacéis. En Internet Republic, hace poco tuvimos a Carlos Esteve con nosotros y con Isabel Romero en un webinar de Senras. Y próximamente, el jueves que viene, el día 11, vamos a tener a Laura también, SEO Manager de Internet República, la vamos a tener... Yo sé SEO. Horas de SEO. Exacto. En las 3 horas de SEO que tenemos dos Lauras, me parece. O sea, que yo ya veo... Somos Laura López. Son más chicas que chicos. Ayer lo decíamos con el tema de la mujer, y que son mayoría ellas. Son 29 chicas y no llegamos a 24 chicos. Son mayoría ellas. Son unas cracks. La verdad que tenemos unas cuantas cracks. Ahí. Sí. Bueno, Laura, Antonio y Coque, para los que nos estáis viendo, participan en nuestro ebook de SEO, que ahora mientras empezamos a hacer preguntas a Antonio y a Coque, ahí está. Jolín, que yo todavía no lo tengo, que tengo que pasar por la oficina de Madrid para ir a recoger el mío. Ya se vive muy bien en Canarias, ¿eh? Y aquí es más difícil moverse, es cierto. No solo porque está lejos, sino porque, bueno, el tiempo lo... Bueno, no es que lo cure todo. En este momento el tiempo es mejor aquí, ¿no? Más calmadito. Como veis, de manga corta. Bueno, vamos allá. Bueno, tenemos 9 preguntas a 1 hora de haber empezado el webinar. Yo creo que vamos bien. Vamos a intentar responderlas en 5 o 7 minutos. Tenemos como 1 minuto para cada una, ¿ok? Vamos a votar aquellas que... Vamos a contestar aquellas que tengan más votos. Empezamos con Emilio, que nos pregunta, como siempre, por herramientas, que no falte. ¿Hay alternativas gratuitas a Ahrefs que estén a la altura? Gracias. Que estén a la altura, es el detalle de la pregunta. Que estén a la altura gratuitas, yo diría que no. ¿Vale? Ahora, gratuitas, mira, empezamos por Google Search Console. Más gratuita que esa, pues ahí tienes una, por así decir, que es Google Search Console, que muchas veces la tienen olvidada. Yo diría que hay un par por ahí, una que se llama, que yo hace tiempo que no la uso ya, que era Rank Signals, y la otra que, si no me equivoco, era la de Open Link Profiler. Open Link Profiler, bueno, es potente, no está mal, y creo que era gratuita. Tenía una parte gratuita, ¿vale? Porque todo lo que es ya Majestic, Senras, incluso Sistrix, aunque los Teams no es lo más potente, o Ahrefs son de pago, claro. O sea, al final, si quieres calidad, macho, tienes que pagar un poco. Pero yo entiendo que hay muchos starters y tal, y Rank Signals. Había otra que era la de Open Link Profiler. Esta sí que Open Link Profiler, a ver si os pongo el enlace por aquí, porque es esta. Si luego pones algún enlace o algo así, yo creo que la gente lo va a agradecer. De todas formas, casi todas las herramientas tienen su trial o su periodo de prueba. Pues no da para mucho, pero por lo menos para hacer alguna prueba sí que da. Claro que sí. Antonio, ¿alguna que se te ocurra a ti? Aparte de lo que ha dicho Brooke. Yo soy fanático, bueno, aparte de gratuitas hablamos, soy fanático, como ha dicho Coque, de Search Console. Creo que conociendo muy bien la herramienta puedes conocer muy bien tu proyecto. El único problema que Search Console puede ver tu propio proyecto, no puedes ver el de los demás, con lo cual... Y luego hay una herramienta súper chula, que la gente se la pasa por alto, que es Google, ¿vale? Que Google es una propia herramienta donde puedes ver un montón de información. Sí que es cierto que no puedes ver enlaces y todo esto, pero puedes ver de lo que es lo que se está haciendo en lo que está haciendo la competencia, obviamente. Aquí sí que es cierto que para enlaces no vale el ver Google directamente, pero sí que bueno, hay una herramienta, pero sirve para tema de herramientas que sirven para detectar dominios expirados y demás. Por ejemplo, Expired Content.
Spider Domain, por ejemplo, que lo que te hace es que Spider Domain, sí. Pues Spider Domain, exacto. Te pone incluso los enlaces entrantes y salientes que tenía ese dominio en su momento, etcétera, etcétera, en una tabla, con lo cual pues, te puedo hacer una idea. Pero eso tiene que estar ese dominio ahí en esa tabla y es difícil también, ¿no? Si es expirado, pues a lo mejor bien, pero es difícil, ¿eh? Sí. Fantástico. Muy bien. Había una con la que empezamos hace muchos años, era aquella que era, no sé si te acuerdas, Antonio, que Free Monitor for Google. El Free Monitor for Google era una que te daba 10 enlaces y que lo compró los de Cleverstat, y creo que también es gratuita, una de Link Checker, que está por ahí, que se podría mirar, que era Free Monitor for Google, ¿vale? Que esa fue de las primeras que empezamos hace 20 años casi, o sea, que, bueno, 20 tampoco nos pasemos, ¿eh? En el 2006 o así, el tema de links y tal. Y esto era esta. Las primeras herramientas que yo empecé a manejar fue el Link Research Tools, recuerdo yo. O, sí, por ejemplo, pero esa es la mejor, esa es la mejor de enlaces del mundo mundial, pero vale un pastonazo. Una pastada. Antes de que Senra sacara Claro, antes de que Senra sacara el Toxic Score, que le llamamos, es lo que es la toxicidad del dominio, Link Research Tool ya te sacaba una toxicidad del dominio en su momento, pero claro, es que cuando comparas precios es una burrada en relación, ¿no? Sí. Bueno, ellos fueron los primeros que sacaron todo el tema de Toxic, de sacar, porque tenían ¿cómo era aquello? El Detox, ¿sabes? Que fueron la primera. Después estaba Cognitive SEO, también Cognitive SEO, que es Cognitive SEO, que esa también es muy buena para el tema de tal. Vosotros, en Senras, eso es una cosa que no he entendido nunca. ¿Cómo HR, con la herramienta tan potente que tenga, todavía no toca el tema de los enlaces tóxicos? Vosotros en en Senras lo estáis tocando y sí que es verdad que te detecta algunos, hay que revisarlo a mano, pero, jolín, te facilita la vida ya que tienes la herramienta. En Senras, la verdad que te facilita, al tener Senras, que tengas ya esa parte de poder revisar enlaces tóxicos, ¿sabes? Madre, claro. Es algo yo creo que es fundamental, que el que nos facilite la vida en ese sentido, sacar lo que luego es lo que dices, ¿no? Luego hay que darle una revisada, por lo menos, pero sí que es cierto que detecta un montón de enlaces de estos automáticos. Y eso sí que es importante. Pasamos a la siguiente. Bueno, Emilio, gracias por tu pregunta. La siguiente, que es de Gemma, dice, aparte de Senras, ¿qué otras herramientas pueden ayudar? Por lo tanto, queda contestada con la anterior. Gemma, te va a llegar un mensaje que te va a decir, esta es la contestación a tu pregunta. Entonces, lo que vas a hacer es, haces clic, ves esto que te estoy diciendo yo ahora, lo estarás viendo, Gemma, y le das 4 minutos hacia atrás al webinar y podrás ver las herramientas que han estado comentando. Que lo que sí es cierto es que el chat creo que no sale en la grabación. Entonces no quedan escritas ahí. Bueno, Gemma, pues échale un vistazo. Open Link Profiler, Rank Signals, Cleverstat.com. Échale un vistazo a estas y Link Research Tool para que le eches un vistacito. Gracias por tu pregunta. Esas no son gratuitas, es cierto. Esas no son gratuitas. Muy bien. Anderson Viviel nos pregunta, ¿cómo clasifica Google las intenciones de búsqueda SEO? ¿Será este el fin de las palabras clave? Esto creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Off the record, antes de empezar el webinar. Además me lo preguntaba Coque y se lo he escuchado a alguien por ahí. Las palabras clave es que las intenciones están basadas, como ha dicho Coque antes, en palabras clave. Y al igual que nunca va a dejar de existir el SEO sin los enlaces, nunca va a dejar de existir las intenciones de búsqueda sin palabras clave, evidentemente, si es que no tiene mayor historia. ¿Cómo evalúa Google las intenciones de búsqueda? Bueno, pues yo creo que es ponerse otra vez el webinar y la presentación un poco y ver exactamente esos 6 tipos de intenciones de búsqueda. También le podéis echar un vistazo al libro este de SiteGround, donde hay un artículo de MJ donde habla de intenciones de búsqueda. Sí, muy bueno. Ese es el tema O podéis ver también las guidelines de los Quality Writers de Google, donde habla también de intenciones de búsqueda.
Fantástico. Muy bien. Estaba indicando a un José González que por favor las preguntas en Ask a Question. Gracias, Anderson, por tu pregunta. Bueno, nos pregunta Alfredo Martínez, ¿son más o menos relevantes las long tail según la intención de búsqueda? A ver, según la intención de búsqueda, cada vez las long tail son más, en cantidad, son más mayoritarias. Sí que es cierto que la aparición de algoritmos como BERT vienen un poco a que desaparezcan esas palabras clave genéricas, ¿no? La intención de búsqueda del usuario, al final, el uso ya no solo por el uso de la búsqueda por voz, sino por el cómo ha cambiado ese uso de una herramienta, que los que somos nativos de esa herramienta, bueno, nosotros no somos nativos, pero hay mucha gente que no conocía esa herramienta y se ha puesto las pilas con esa herramienta a través de los teléfonos móviles, busca de una determinada forma que nosotros no buscábamos. Nosotros buscábamos como indios, ¿no? Viviendas Murcia, viviendas Madrid, ¿no? O algo de esto. Y hay gente que usa la herramienta como, cuando hablo de herramienta hablo de Google, hace esa búsqueda como preguntándole a Google, ¿no? Ya salió en su momento Hummingbird para responder a una serie de intenciones de búsqueda de los usuarios basado en esto, en este cambio en el paradigma de la búsqueda de los usuarios, y ahora, en este caso, BERT pues viene un poco a darle una vuelta de tuerca a esa búsqueda semántica. Y yo creo que no es que haya muerto la búsqueda genérica, ¿no? La búsqueda de viviendas, tal, porque no va a dejar de existir, obviamente, pero sí que es cierto que en cantidad es mucha más cantidad la long tail. Y sí que es cierto que dependiendo del tipo de intención de búsqueda, la long tail es más frecuente o menos frecuente. También es cierto que si la long tail es muy grande, no desencadena contenidos destacados, y esto sí que es importante desde el punto de vista de lo que es la home de Google, ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, como vamos ya cortitos de tiempo, te iba a preguntar, Coque, pero no, tranquilo, tira, porque más o menos lo hemos hablado antes y queda definido ahí. Sí. Yo lo que sí que digo es que bueno, por un detalle, ¿no? A la hora de la optimización, pensar que lo que se llama intención de búsqueda no deja de ser intención del usuario también. Es como lo ha dicho antes Antonio, estaba hablando, antiguamente se llamaba intención del usuario, es intención de búsqueda. El usuario no cambia tan rápido a veces como un algoritmo, y cambiar ese hábito de búsqueda cuesta bastante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a medida que vas teniendo mejores resultados, vas ampliando ese long tail, porque ya no haces la pregunta como hacíamos antes en Indio, ¿no? Pisos, Barcelona, ¿no? Sino que estás buscando una más nutrida porque sabes que ese resultado va a ser mejor, y poco a poco vamos cambiando un poco esa búsqueda. Sí que es verdad que yo siempre digo lo mismo, un buen contenido largo, extenso, bien nutrido y de calidad abarca muchas intenciones de búsqueda y mucho, tanto short tail como long tail, y ese es ahí un poco secreto. Aparte de tener en cuenta que Google ya no te identifica una página como sí, sino que ahora te puede identificar un fragmento de texto y te va a enviar directamente desde las SERPs al trozo donde estás hablando, en ese trozo de todo tu texto, que puede ser 3.000 palabras, te lleva directamente a ese fragmento donde estás atacando esa intención de búsqueda. Y ese es el secreto, un poco con todo lo que has explicado. Fantástico, fantástico. Bueno, os voy a hacer una pregunta de estas que van para los webinars de WordPress, pero también, pero es cierto, yo siento curiosidad porque veo que lógicamente la gente que se dedica al SEO, pues hay gente que dice que, oye, que es muy bien porque es un punto de introducción estupendo, y al final la gente que contrata Yoast al final acaba contratando un SEO porque necesita más de lo que le puede dar un plugin, y otros que son pues detractores ya de por sí, que no entienden cómo algo tan profesional y extenso y diverso como el SEO se puede concentrar en ciertas funcionalidades dentro de un plugin, ¿no? Entonces, la pregunta de César Barrón: ¿qué opinas del plugin Yoast SEO para WordPress? Y si hay algún plugin SEMrush que pueda utilizar para sus sitios web. Gracias. A ver, desde el punto de vista... Luego podemos hablar de herramientas del Yoast, ¿no? Como puede ser Rank Math o puede ser SEO Framework, etcétera, etcétera, ¿no? O All-in-One SEO y... Sí, esto me da igual, pero al final son un tipo de plugin que lo que te hace es hacerte una serie de recomendaciones
El que sabe de SEO se la va a saltar a la torera y se la va a pasar por el porro, como digo yo siempre, ¿no? Pero el que no sabe de SEO, no tiene ni pajolería de SEO, pues tiene una guía que, como poco, pues ahí está, ¿no? O sea, eso no significa que el que tú lo tengas todo en verde en Yoast vas a estar súper bien posicionado, pues no. Pero si no sabes nada de SEO y Yoast te da una serie de guías, una serie de pautas de lo que más o menos tienes que hacer, eso no significa que estés haciendo SEO. Significa que como mínimo estás haciendo de caso a lo que te dice Yoast y es mejor tener eso que no tener nada, ¿no? Es un poco la idea. Fantástico. Sí que es cierto que, bueno, luego para gustos colores. Hay a mí proyectos que yo tengo con Ranmath, hay proyectos que tengo con SEO Framework, hay proyectos que tengo con... bueno, hay una cosa que sí que tiene muy interesante estos plugins que te da acceso a trabajar todo el tema de los robots, por ejemplo, que es importante, que si no lo utilizas con esto, pues es complicado y nos encontramos alguna tropelía por ahí, ¿no? Cuando hacemos alguna auditoría, ¿no? Y eso ya es importante. Cuando estamos hablando ya de SEO y ya tienes conocimientos de SEO, pues evidentemente todo esto se te queda muy pequeño y no le hacemos ni puñetero caso hablando en plata, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando no sabes nada de SEO ni de content marketing, pues evidentemente dices, bueno, pues tienes un semaforito, una guía de qué más o menos tengo que seguir, pues bueno, pues bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Coque. Yo siempre digo lo mismo, todo lo que empieza por auto me gusta, automático, automatizar, pero hay que entender siempre una cosa, no se trata de poner el plugin y que funcione solo y ya está, tienes que configurarlo No. y tienes que darle un poquito de cariño. Lo único que el SEO no es eso. Eso sirve para unos mínimos que tienes que hacer en tu web, que si no tienes ni idea y no tienes nada, pues por lo menos te ayuda a ciertas cosas, ¿vale? Hay versión Pro, versión gratuita, obviamente. La gratuita ya te vale para lo básico, pero obviamente no es eso, es hacer SEO. Porque dices, tengo yo tal y ya hago SEO, ¿no? Tengo un blog, o sea, lo típico. Tengo un blog, tengo el plugin SEO, ya estoy haciendo SEO. No tiene nada que ver. Eso es una cosa. Yo soy amante de los plugins justos, que no pesen mucho, pero justos, todo lo que sea para, rapidez de carga, todo lo que sea automatización, temas de imágenes, todo eso es genial, te ayuda mucho, pero eso no es hacer SEO, ¿vale? Eso no es hacer SEO. Fantástico. Gracias por tu pregunta, César, es cierto, ¿eh? De todas formas, así si sirve para, pues también mi opinión, cualquier cosa que ayude a cualquier tipo de usuario sin conocimientos a introducirse en un tema de tecnología, bienvenido sea. Que luego, oye, que luego es criticable, pues claro, pues a los músicos les mosquea Operación Triunfo, a los que son diseñadores y tal, los maquetadores web, a ver, que al final las herramientas se hacen para lo que se hacen, para iniciar a aquellos que no tienen conocimientos. Y luego cuando ya se empiezan a profesionalizar y necesitan otro tipo de conocimiento, pues ya es cuando acuden a los profesionales, que es como tiene que ser. También depende del tipo de proyecto, ¿eh? O sea, eso como todo. Sí, hombre, una página web corporativa de Ferreterías Prieto en... El Yoast. Tal, pues oye, sí, con eso, pues como vosotros decís, cumple los mínimos. Pero si se quiere posicionar o tiene un e-commerce estupendo, tal, ya hay que cambiar un poquito de estrategia. Ok, bueno, venga, vamos a ir con la última porque ya llevamos 1 hora y 20 y tampoco quiero abusar del tiempo de aquí de mis compañeros, de Antonio y de Coque, que además el día solo tiene 24 horas. Solo tiene 24 horas y hay que pasar un rato durmiendo al menos. Bueno, de las que hay, venga, le vamos a hacer un guiño a Lidia por su insistencia asistiendo a nuestros webinars. Muchísimas gracias, Lidia. Fantástica charla, Antonio. De momento están arrancando los WordPress Stories para el diseño web. Ella le augura futuro. ¿En qué influiría esto en el posicionamiento de intenciones de búsqueda? Yo hace poco he estado probando los AMP Stories en varios proyectos al mismo tiempo. Me cuesta trabajo todavía sacarle partido. Hace poco, bueno, yo lo hablaba también, coincidía hablándolo con Mazariegos, con Álvaro de La Vanguardia, donde ellos fueron los primeros en implantar las AMP Stories en grandes magazines, bueno, grandes diarios digitales en este caso. Desde el punto de vista de WordPress hay varios plugins que te lo hacen, hay uno oficial incluso de Google que te lo hace, hay otros que te sacan curiosamente tienes que llevar mucho cuidado porque no te hacen lo que es el marcado de datos perfecto desde el punto de vista de MP.
Yo todavía estoy probando porque visualmente son muy interesantes, pero todavía estoy midiendo los resultados de ese tipo de plugin, ¿vale? O sea, Hay que esperar un poquito entonces, ¿no? A ver, no es esperar. De momento el resultado que estoy teniendo es nulo. Es decir, de gente que pincha luego que va a la noticia después de ver las AMP Stories, de momento no es que sea nulo, hay un porcentaje que entra, pero ese porcentaje pensaba que iba a ser mucho mayor de lo que es actualmente, que está por debajo incluso del 15%. Entonces, me parece un porcentaje muy bajo y además es coincidente en 4 de los 6 proyectos que he probado. Con lo cual, bueno, pero no dejo de probar, ¿eh? No, yo creo que visualmente es un cambio importante para los magazines o para un blog o incluso para un diario digital. Los diarios digitales lo están utilizando mucho. Por ejemplo, marca.com utiliza un tipo de AMP Stories muy raro porque lo hace automático y solamente de una imagen nada más, cada AMP Stories con el enlace al contenido de una imagen. Y hay otros que lo utilizan con varias imágenes y luego al final de la imagen el enlace al contenido. Yo lo estoy utilizando del segundo. No sé el primero, no lo he probado el primero, pero seguramente lo probaré. Creo que es algo para tener en cuenta y para seguir probando a ver qué tal. Es súper chulo. Y a ver si se corresponde en visitas. Yo no sé lo que durará. Yo no sé lo que durará eso, porque como todo, Google pone cosas, después las quita. Y si eso emborrona un poco las búsquedas del usuario y no va acorde con lo que quiere, fuera, ya peligra, ¿no? Ya veremos qué pasará. Sí, no sé si durará mucho, a lo mejor, no lo sé. Será algo más por ahí. Y bueno, he metido un poquito la pata. Os voy a pedir una última pregunta para Raquel, ¿vale? Que tiene 5 votos. Es que tiene 5 votos, tienes razón. Sí. En fin, lo siento, Raquel, pero ahí va. ¿Cómo identificamos las keywords y cuáles de ellas utiliza la competencia, ¿no? ¿Qué estrategia o qué herramientas se utilizan para eso? A ver, yo tengo que decir que, por ejemplo, obviamente con la herramienta de SEMrush y utilizando el filtrado de datos de los contenidos destacados, puedes elaborar una serie de intenciones de búsqueda en base a las preguntas a las keywords que tú tengas identificadas y a las que tenga la competencia. Eso es fundamental. Al final toca picar datos y toca ver intenciones de búsqueda de forma manual, porque incluso la mayoría de herramientas que ya te dicen o te hablan de intenciones de búsqueda, luego tienes que saber realmente si esa intención de búsqueda realmente es así o no, ¿vale? Con lo cual, al final, aunque tú tengas una intención de búsqueda que te lo puede decir una herramienta, luego tienes que comprobar realmente que esa intención de búsqueda se corresponde con lo que estás diciendo, ¿no? Yo voy un poco más, pese a la intención de búsqueda, sabemos que hay una serie de intenciones que desencadenan una serie de contenidos destacados. Si tú visualizas esos contenidos destacados y los visualizas de la competencia, evidentemente tienes mucho ganado, más allá de ver porque trabajando esos contenidos destacados estás trabajando esa intención de búsqueda. Muy bien. Fantástico. Bueno, Raquel, contestada. Vamos a hacer una cosa, como solo quedan 6 preguntas, las vamos a recoger y le voy a pedir a nuestros expertos que nos las contesten durante la próxima semana por escrito y os pasamos la respuesta, ¿vale? Porque al estar registrados y tener vuestro usuario podemos enviároslas, ¿ok? Vale, vamos a hacerlo porque quedan 6 y son sencillitas. Hay una que no es de Pat que nos pregunta, o sea que no. Vale, pues mira, nos quedan 5. Que dice que si es una promesa del pelo largo que va a ganar el Barça. Es verdad, esa la viste. Fantástico. Di que sí. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Coque, gracias a toda la audiencia por haber estado en un webinar de SiteGround. Otra vez, nos vemos dentro de 15 días. En este caso, el tema es completamente diferente. Normalmente sería de WordPress y este es un tema transversal a todo Internet. Tema relacionado con clientes, aunque también nos va a acompañar Fernando Tellado. Gracias a todos los que habéis asistido, a todas vuestras preguntas, fantástico. Y nada, sobre todo, Antonio, gracias por estar aquí. Enhorabuena a SEMrush por el pedazo de herramienta que tienen y bueno, el hueco que se han hecho en todo el mercado del SEO, porque se ve
la gran cantidad de usuarios que tenéis, no sé si estabais en 5 millones o algo así. Cerca de 7. Cerca de 7 millones, que se dice pronto. Y salen a bolsa ahora. Y van a salir a bolsa, o sea que apurad ahí, sacad unos dinerillos para comprar unas cuantas acciones, que enseguida nos hacemos aquí un huequecito en el Club de los Millonarios. Y muchísimas gracias, Coque, que te recuperes pronto de esa operación de la mano que tienes, que te hemos visto ahí. Poca cosa, ya está bien, ya. Estamos en ello. Queda un poco. Muchísimas gracias por copresentar conmigo y por esas respuestas en la parte de preguntas. Bueno, te falta una cosita, Antonio. ¿Qué cosita? Un La soneto, poesía. Una poesía, algo que te apetezca. Poesía. Algo que te apetezca leer, por favor. Que quede aquí para la Algo de tu posteridad, libro. grabado para YouTube, que Antonio A ver. pues va a leer. Oriente ya. Pues, estilos muy diferentes. A ver. Eso es Ya, madre mía. Esa que he dicho de sueños de cama, por ejemplo. A ver, la Vale. leo, no. A ver. Tengo sueños de amor y desamor, donde rozo las estrellas con la punta de mis dedos y consigo ver en ellas lo que refleja mi corazón. Tengo sueños donde hablo con la luna, con su cara oscura, tan sonriente y cordial entablo una conversación que roza la locura. Tengo sueños donde camino por las sendas amarillas a la tierra de Oz y no encuentro más compañía que la razón para poder afrontar mi destino, tan libertino como mi corazón. Jugueteo con las olas del mar y su espuma estalla en mi espalda cuando rompe con toda su crueldad en mi cuerpo como una daga. Sueño que escribo y escribiendo sueño y todo lo que doy escribo y que todo mi amor se concentra en un beso. Y aunque mi vida no tiene dueño y mi corazón profundamente ama, no me llevo a la cama lo que en la cama sueño. Por favor. Me parece que me voy a aficionar a esto. Voy a dejar un poquito leer de historia, que es lo único que hago y está muy bien. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Queda aquí grabado, ¿vale? No nos denuncies por derechos de autor y cosas de ese estilo, por favor. Esto lo he grabado y va a Twitter ya. O sea, Hombre. Muchísimas gracias, muy bonito, Antonio. muy bonito. Hay que tener buena sensibilidad para eso, para escribir. Está muy bien, poesía sobre todo. Gracias a vosotros, Bueno, esto no era un soneto, pero era más verso libre, pero bueno. Sí. Fantástico. Muchísimas gracias. Hombre, por favor, gracias por estar aquí. Ya hablaremos de hacer otro webinar, de lo que te apetezca. Antonio, que será un placer tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Coque. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en 15 días en el siguiente webinar del mundo WordPress y marketing en este caso y dentro de un mes otro sobre SEO. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego. Este momento en el que intentas darle al botón y... Chao.